Va y se va. Hola, Pateco, Pepe, Oima, José Carlos, con el que Vito Esquef. Está también Luz, está Fernando. Vamos a empezar nuestra clase de hoy con una motivación muy especial. Hoy, para los que nos dedicamos al estudio y a la promoción del guaraní, empieza un mes muy importante que es el mes del idioma guaraní. Agosto es el mes del idioma guaraní. Entonces, vamos a ver si con la ayuda de ustedes hacemos una pequeña reflexión sobre el mes del idioma y a la vez el mes del folclore. Son dos acontecimientos muy importantes para recordar. En esta guaraní a Tabarandú. Tabarandú es la palabra. Taba es pueblo, Arandú saber. El saber popular, el saber del pueblo. Eso es el folclore. Entonces, si ustedes escuchan a la gente decir Ñane Tabarandú es nuestro folclore o nuestra cultura popular también. Folclore es cultura popular. Entonces, tenemos el mes del idioma guaraní en Yasí. Yasí es mes. Guaraní en Yasí. El mes del idioma guaraní a Ñane Tabarandú, el mes de nuestro folclore. Y en ese sentido, quiero también, para poder ubicarles en la numeración, yo les había mencionado previamente en unas clases atrás los números básicos del 1 al 5. Y les decía Peteín, Mocoy, Bojapú, Irudí, Po. Peteín 1, Mocoy 2, Bojapú 3, Irudí 4, Po 5. Po es mano. Ahí viene Po 5 también, la mano y Po, ¿verdad? Entonces, 5, y a partir de allí uno toma las terminaciones de Peteín, Teín, de Mocoy, Coy, de Bojapú, Apú, de Irundí, Irundí, y con eso se construyen los siguientes números. Sería más o menos para que tengan ustedes una especie de referencia. Hay una fórmula, como decir 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4, ¿verdad? Y entonces 5 es Po y Peteín, de Peteín sacamos la terminación de I, queda Poteín. Poteín entonces es 6, 5 más 1, 6. Poteín. 7 va a ser 5 más 2, Po, Coin. 8 va a ser 5 más 3, Po, Apí. 9, 5 más 4, 5, Po, 4, Porundí. Eso sería entonces del 6, 7, 8 y 9. Poteín, Pocoin, Poapí, Porundí. Y finalmente, como vamos a decir 10, y viene de Pa, mostrar las dos manos, o Pa. O sea, ya no hay dedo para contar más o menos la relación. Po y Opa. Y de Opa queda Pa, que es 10. Y otra vez allí empieza el mismo procedimiento: 10 más 1, 10 más 2, 10 más 3, 10 más 4. Entonces va a ser Pa, Teín, es 11. Pa, Coin, 12. Pa, Apí, 13. Pa, Rundí, 14. Pa, Po. Pa 10 más 5, Po, elevado a Po 15, Papo. Es un ejercicio relativamente sencillo. Si uno conoce la fórmula básica, los 5 primeros números, Peteín, Mocoin, Bojapú, Irundí, Po. Y a partir de allí es 5 más 1, 5 más 2, 5 más 3, 5 más 4. Poteín, Pocoin, Bojapú, Porundí. Es Pa. Y a partir de allí se repite Pateín, Pacoin, Paapí, Parundí, Papo. Y Papoteín, Poteín, ¿verdad? Pa, Poteín, Pa, Pocoin, Pa, Poapí, Pa, Porundí. Y va a venir Mocoin, Pa. Mocoin, 20. Y por ahí, vete con los enduma. Los endú. Vete con. Sí, con los endú, los endú. Vete con. ¿Y Pona? Muy bien. ¿Y Pona Paité? ¿De ese le doy ya?
Pepe, dito, oye, hoy papá, por Uber tem Guatiá, Mocoi Pohá, Bojapi, Oia, Irundi acá, Po Apicá, ya, esto es espectacular, maldito. Y por eso estaba contando. Se llama Tassilobe, igual, Tassilobe, Tassi, enfermedad, y Oga. En la casa de la enfermedad sería la traducción literal. Hospital de Amañande, Tassilobe. Debico, dito, países grandes, era José. A países grandes, sí. Luisa. Jesús, ¿era? Jesús era Luisa. De la U. De bandera U. Tenemos Ereco. Boapu, Cuiba, Memebio, Cuiba, o Incuñada y Vivo. Cuiba, Acuñada. Cuiba, Mocuey, Cuñada. No sé, ponerle, muy bien, excelente. De hecho, de esto, porque estaba contando de los números, es una cuestión relativamente fácil y es importante conocer, independientemente de que van a escuchar a mucha gente que numera en castellano, ¿verdad? Pero por allí ya con la tarea de la escuela, del colegio, más adelante puede que aparezca un trabajo práctico que hacer, a de bebé 6, 7, 8, andei com a mana, tem, coin, apui, orundei, potém, pocoin, apui, Papógina, pa 10, Papó 5, Papó 15. Ahí va. Pero pa año, sí, Pateí, Pacomi, Papui, sí, Papó, APB, pa, Poteí, pa, Pocoin, pa, Poapui, pa, Porundí, Mocoipa, espectacular, para interés, no sé cuándo, Bueno, ¿esto por qué? Porque eso va a ser interesante para recordar estoy diciendo, ya me mando ayer, vamos a recordar. Los días de la semana, así como cuentan los brasileños, en el guaraní también, salvo el domingo, ¿verdad? Ara día, teí. Aracoy va a ser lunes, Arapuy va a ser martes, Aralundí miércoles, Arapo, hoy es jueves, Arapo, Coeno, Arapoteí, viernes, Arapocoy, sábado. Entonces, Arateí, Aracoy, Arapuy, Aralundí, Arapo, Arapoteí, Arapocoy. El minidito. Arateí es domingo. A ver. Arateí, Aracoy. Muy bueno. Arapoteí, 6. Arapocoy, perfecto. Ahí tenemos los 7 días de la semana y solamente con los números. Ara, día y las terminaciones teí, coin, apuy, rundi, poteí, pocoin. Y tenemos los 7 días de la semana. ¿Y por qué también es interesante? Porque hasta el número 12 le vamos a sumar a Yasú. Entonces vamos a decir Yasú teí, enero. Yasú coin, febrero. Yasú apuy, marzo. Yasú rundi, abril.
Yacirpo, mayo. Yacirpo teín. Yacirpo Teín. Cocoy Julio. Cuando anime Yacirpo apribe. Yacirpo apribe es agosto. Y en agosto viene la coala. Especial en el Coranduran Moisés va a ser ya agosto, Yacirpo apribe. Apribe gusta Yacirpo septiembre. Yacirpa. Octubre. En noviembre. Pacoin. Diciembre. Entonces, repitiendo, Yacirteín, Yacircoin, Yacirapir, Yacirundí, Yacirpo, Yacirpoteín, Yacirpocoin, Yacirpoapir, Yacirporundí, Yacirpateín, Yacirpacoin. Los 12 meses del año que identificamos con la inicial Yacir, más la terminación de los números. El PTI, cuerpo hasta 12, le agregamos eso acá justamente Fernando ya nos está mostrando. Enero, Yacirteín, febrero, Yacircoin, marzo, Yacirapir, abril, Yacirundí, mayo, Yacirpo, junio, Yacirpoteín, julio, Yacirpocoin, agosto, Yacirpoapir, septiembre, Yacirporundí, octubre, Yacirpa, noviembre, Yacirpateín, diciembre, Yacirpacoin. Emoñemi, Dito, ¿podés leer? Los meses. Yacirteín, Yacircoin, Yacirapir, Yacirundí, Yacirpo, Yacirpoteín, Yacirpocoin, Yacirpoapir, Yacirporundí, Yacirpateín, Yacirpacoin. Muy imponente. Siempre la pronunciación por las dudas, que son detalles nada más, ¿verdad? El número es Teín, sin cortar, Al decir, por ejemplo, Teín ya cambia. Este es Teín, Mocoin. Y la misma cosa en el caso de Rundi. Rundi, Yacirrundi. Los meses entonces y los días. Y le decía yo lo de los meses por el hecho que estamos justamente empezando agosto. Yacirpoapir. Yacirpoapir. Si alguien le pregunta a ustedes en guaraní, le dice, Yacirpepa, Yacirpepa, ¿en qué mes estamos? Yacirpepa, estamos. Yacirpepa, ¿en qué mes estamos? Y la respuesta es Yacirpoapir. Yacirpoapir. Estamos en agosto. Y si alguien dice Arapa, ¿qué día? Y si le vamos a responder por los numerales, PTI es el primer día de agosto. PTI. Yacirpoapir, agosto. El día 1 de agosto. Una cuestión importante, yo les decía, vamos a relacionar la clase de hoy con este acontecimiento de todo el mes del idioma guaraní. Oikota. Van a haber muchas actividades. Está Tendiapó, Oyeyapota. Se van a hacer muchas actividades, trabajos en la difusión de la lengua guaraní. Y quería nada más que recordarles de algunas tradiciones. Hoy, por ejemplo, 1 de agosto, por una ley de la nación, es lo que pasé como lección de hoy al grupo, es el día del Pojañaná, que rescatamos, ¿verdad?, como un hecho importante. ¿Por qué? Porque viene relacionado con una doble tradición. Una que es el carulín, caña, ruda, lim con M, limón, caña, ruda, limón, carulín, que en los últimos días a nuestros queridos hermanos argentinos se les ocurrió decir carulito, pero es carulín. Claro, existe en todos lados, ¿verdad?
pero la nuestra, la versión paraguaya, es Carulín. Y eso implica, según la gente, en este mes pasamos por una alteración del flujo sanguíneo. Algunos dicen que tenemos una especie de sangre iracú caliente, una especie de corriente de aire con mucha presión, ¿verdad? Y que para tratar de enfrentar esa situación, entonces hay que consumir el famoso Carulín, que tiene la característica de ayudar a sobrellevar este mes. Hay un ñenga, un refrán que en guaraní dice: agosto vacapirú ha tuya, o a veces dice moinui rera jaja. Y voy a hacer la traducción: agosto, vacapirú, vacas flacas, ha moinui es la vieja, la anciana, o tuya. Si no dice moinui, dice tuya rera jaja que le lleva. Entonces la traducción es agosto, mes que se lleva a las vacas flacas y a los ancianos, ¿verdad? Entonces algunos, si se refieren a los varones, dicen agosto vacapiruja tuya rera jaja, y cuando nos referimos a las mujeres decimos agosto vacapiruja muainui rera jaja, el mes que se lleva a los ancianos, ¿verdad? Todo acá se combina: el frío, esta variación en el flujo de la sangre, y entonces de allí viene la costumbre de, repito, sobrellevar el mes, consumir Carulín, y la costumbre también de poner en el mate a la mañana los pojañanas, que según algunos más antiguamente eran 3 nomás. Hoy ya creo que por una cuestión comercial son 7, 9, cuanto más compramos mejor, ¿verdad? Pero era tradicionalmente para la gente tener que consumir las plantas medicinales con el mate, y entonces eso podía ayudar a sobrellevar a este mes tan especial. Se dice también que el primer lunes de agosto, bíblicamente denominado el día asiago, el día que supuestamente Caín le mata a su hermano Abel, es un día muy, muy peligroso, ¿verdad? Durante mucho tiempo acá en nuestro país, por ejemplo, el primer lunes de agosto no se trabajaba, pero eso era para no salir por allí, no ir por el camino, ¿verdad? Entonces directamente la gente no salía de la casa. Eso ya está superado, pero cuento que la costumbre era ni siquiera salir de la casa, el día asiago. Bueno, y entonces todo eso se suma, repito, y para tratar de sobrellevar, la gente consume, por ejemplo, en el mate la famosa ortiga, el pinó, ¿verdad? Uno de los condimentos del mate es justamente la ortiga. Y alguno que, no sé si en tu caso, Dito, acá a Per le tocó, o ahí está José Carlos que nos escucha, Luisa también, si tuvieron la oportunidad de una vez arrancar la ramita esa del pinó y tirarle al mejor amigo, a la mejor amiga, ¿verdad? Y eso cuando le... En la escuela. En la escuela, ¿verdad? En la escuela. Eso, al tirarle eso, una picazón que no terminaba más, ¿verdad? Bueno, ese es el famoso pinó. Acá nos muestra, ya está en la versión en varios litros de gasolina de acá. Está la caña, la ruda y el limón. En la caña vemos la ruda, el limón, y lo que está por abajo, el litro de caña. Está la gasolina. Y Bonamite, te digo José. José Carlos. Vale, ¿cómo José? Quería contarle una anécdota. Contamos, aprovechando la ocasión. En el campo, el pueblo está mucho por el campo, y allá creen que ponemos una maleza. Y andando, y lo miran, andando, por ejemplo, y al rozar esa plata, automáticamente ya tiene un ardor tremendo. Sí.
Sí, al rozar nomás con la planta, eso, porque la hoja también tiene, aparte que tiene esa especie de racimo así con las espinas, la propia hoja, al tocar uno ya siente que es medio espinosa, así, pero son esas espinitas finitas, como felpas, y eso al rozar obviamente produce un ardor, un escozor, como una picazón que uno siente, ¿verdad? Y dicen que eso tiene que ver mucho con el tema de la ortiga, perdón, con el poder mantener en condiciones la sangre. Hay varios estudios que se hicieron en la parte de la farmacopea, y entre uno digamos, una de esas especies estudiadas está la ortiga, el pinó. Acá no lo tenemos el pinó y el pinó guazú, ¿verdad? Que son diferentes, son, digamos, plantas, son parecidas, pero una es más grande y la otra es más pequeña, pinó y pinó guazú. Y siempre es la costumbre de, así como estaba diciendo José Carlos, allí al salir en el interior, la gente conoce, sabe, probablemente ya en los centros urbanos, en las grandes ciudades donde ya no tenemos eso, ya no podemos ver, pero definitivamente sí. Acá se da una de las versiones de la planta de la ortiga. ¿Y saben cuál es la otra que con mucho cuidado se consume? O sea, de hecho las recomendaciones no consumir es el famoso agosto postil, que es esa famosa plantita que crece en cantidad con unas flores amarillas, y la gente lo que hace es, en realidad dicen algunos que hay que ponerle 1 o 2 pétalos de la flor, no es la flor completa, porque esa es venenosa, es simplemente algunos le ponen 1 de esos pétalos amarillos que tiene la flor, ¿verdad? 1 o 2, que ya es suficiente, dicen algunos. Y algunos combinan con la ortiga, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, la intención es, dicen algunos, purificar la sangre, que la sangre está degradada y cosas por el estilo, pero acá está, esta que nos muestra Fernando ahora, este es el famoso Augusto Botel. Y por el color amarillo, ¿verdad? Que es muy característico, esto cuando uno sale hacia el interior, en esta época uno ve lleno a los dos lados del camino o por todos lados, ¿verdad? Insisto, es una planta que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo la flor, no se recomienda mucho el consumo masivo, claro, y si se va a consumir, algunos lo hacen con un pequeño pétalo que ustedes ven allí, de una de las flores, 1 o 2 pétalos máximo, dicen algunos. Yo insisto, estoy haciendo un poco una referencia a la tradición y a la costumbre que está vinculada al consumo. Algunos, repito, a la mañana temprano son 7 tragos del carruglín. Anteriormente era 3 nomás también. Y ahora está subiendo todo porque inclusive ya viene envasado el carruglín, ¿verdad? Lo que antes la gente... Eso es delicioso, profesor. Sí. Claro. Pero saben que se volvió una alternativa. Sí, Luisa. Vos ibas a decir algo vos conocés el Augusto Botel. Digo, no, de hecho me encanta esa flor porque yo soy de agosto. ¿Y qué hay de la gente que cumple años en agosto, profesor? Y la misma cosa, y vamos a recordar una partida de los que están relacionados con el famoso calendario Bristol. Por ejemplo, va a llegar el 7, el día de San Cayetano. Y San Cayetano es el patrono del trabajo, del dinero y del pan. Entonces hay muchísimas acá capillas en los barrios, hay gente que tiene la estampita, se vende ese día estampita, ¿verdad? Tenemos por ejemplo el caso de San Roque, que es en este caso patrono de los animales, particularmente de los perros, ¿verdad? San Roque Yaguarebecuá. Y hablando de santos, ayer fue el santo ahora de tu pueblo, ¿verdad? San Ignacio. Sí, San Ignacio, sí. San Ignacio. Farra Guazú, a ver. Farra Guazú, San Ignacio Guazú. Parte del territorio. Parte del territorio jesuítico. Sí. Y decime. Pero hace 27 años no haciendo eso. 27 años. Y decime, Luisa, en tu caso, vos llegaste a probar el té que se hace el pinó,
¿O llegaste a consumir alguna vez el agosto potí? Sí, nosotros hacíamos allá muchísimo, hacíamos con ese aristócrata de pimienta negra, ahí preparábamos antes. Espectacular, con marca y todo, de aristócrata, etiqueta negra. Da ahí, esta es la caña blanca, ¿eh? Da ahí, esta es la caña blanca, Esa caña clandé, ¿De ahí cuál es la caña clandé? No, nada, ni ese de famoso de hacía en No, Tres Leones, acá llegó. Sí. Bueno, acá tienen ustedes a uno de los santos que es seguramente uno de los más populares en Paraguay, que es San Cayetano. Y vuelvo a repetir, está asociado al trabajo, al pan y también al dinero. El otro es el que le dije, un santo también muy reconocido, es San Lorenzo, que es el 10. Acá San Lorenzo mismo en el departamento central, San Lorenzo en Altos, San Lorenzo en Itaquirí, Alto Paraná, San Lorenzo en Quindú, grandes fiestas patronales, ¿verdad? Ese es toda una semana, la famosa, estas casillas que se ponen, la gente que va y que tiene todos los tipos de juegos, está la calecita, la famosa, la chiquela grande, eso todavía en muchos lugares se ve, hay muchos de esos, digamos, esas fiestas populares que todavía tienen a esa empresa, son que se dedican a esa clase de juegos, que corren de un pueblo a otro y llevan esos juegos tradicionales de los santos árabes, el día de los santos, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo, el caso de Asunción con nombre para mujer y para varón, el 15 de agosto, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso de Santa Rosa en Baretéjina, Santa Rosa que viene siempre con su famosa tormenta, sí, casi infalible. Y el 31, que es el día San Ramón Nonato, ¿verdad? El santo, el patrono de las obstetras, parteros y parteras, San Ramón Nonato, allá va. Y en muchos lugares en Paraguay hay mucha gente que venera a estos santos, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de que tenemos la imagen que es San Cayetano, se suele hacer inclusive en muchos barrios una especie de comilona, se juntan la familia, preparan una especie de hoguera popular y después el vecindario se junta y comen entre todos, ¿verdad? Sí, yo suelo colaborar en Campoyán, suele hacer una señora que se llama Fulvia. Mira, qué interesante. Bueno, y justamente de eso se trata. Como a diferencia de otros santos, hay algunos que tienen mucha más visibilidad social. El otro santo también que acá para ciertas comunidades bastante recordado es San Agustín, por ejemplo, que es el 28 de agosto. Y por ejemplo en Emboscada lo tiene a San Agustín como patrono. Son parte de lo que implica un mes folclórico. Y decía que empezamos nosotros con el carulín, con el famoso cajabé, con las hierbas medicinales. ¿Sí? Profesor, y te faltó uno, San Luis el 25. También, no, por eso se mandó a Pablo y no me Santa Clara de Asís también, que es patrona de Iturbe. Tengo entendido que el 11 de agosto es Santa Clara de Asís, que es recordada en varias partes. Inclusive acá en el famoso colegio en Asunción que lleva el nombre de Santa Clara, ¿verdad? Bueno, eso creo que por una parte es importante recordar. ¿Qué otra cosa más incluye lo de agosto? Aparte decía de esto de empezar el mes consumiendo carolín o poniendo la hoja, los cojañaná en el café, en el mate. Está, por ejemplo, lo que le dije, el 5 San Cayetano, el día 7, que es San Cayetano, disculpen, el día 5 es el Día de la Mujer Indígena. Esa es una fecha que muy poca gente conoce, ¿verdad? Y que se celebra. Tenemos, por ejemplo, el 12, que es la repoblación histórica del Paraguay, la batalla de Piribebuy, una de las batallas más cruentas que hubo en la guerra contra la Siempre Alianza. El día 14, que es
el Día de la Bandera, el día 15, que es el Día de la Fundación de Asunción, el día 16, que es a la vez el Día del Niño, y por el otro lado, la recordación de la batalla de Acostañú, ¿verdad? Otra batalla muy terrible, muy cruel. Bueno, y después de eso, nosotros vamos a encontrarnos con la fecha central del mes, que es el 22. El 22, que es el Día del Folclore. Es un día internacional, no es un día mundial. Aclaro porque, por ejemplo, la Argentina celebra el 10 de noviembre, que entiendo es la fecha de nacimiento de Hernández, el que escribió Martín Fierro, de José Hernández. Entonces ellos recuerdan como el Día de la Tradición, el Día de la Tradición, el 10 de noviembre, lo que para nosotros es el 22 de agosto, y por eso es Día Internacional, porque son muchos países, pero no son todos. Y esa es una idea original de un inglés, William John Thoms, ¿verdad? Que había propuesto el nombre folclore, folk, pueblo, lore, saber, sabiduría, y lo que yo le decía en guaraní, tabarandú. Y folclore, él propuso para ese término para reunir todas las manifestaciones populares, aquellas que inclusive tienen un origen anónimo, de las que se transmiten de generación en generación, y muchas de ellas en forma oral. Son algunas de las características que tienen el hecho folclórico. Entonces, dice que como fue publicado el 22 de agosto de 1846, quedó la fecha del 22 de agosto en adelante como Día Internacional del Folclore. Y allí también quiero mencionarle como parte de nuestra clase siempre algo muy importante. Nosotros a veces decimos folclore y la gente piensa solamente en guaraní, pero resulta que el folclore también está, hay folclore en castellano en Paraguay. Hay folclore bilingüe, si quieren ustedes, yo parado, entonces, quiero nomás con esto decir que no todo lo folclórico está en guaraní, o no todo lo folclórico es guaraní, también hay muchas cosas que están en castellano. Voy a citarles así como una cuestión interesante, ya que una de las materias que tenemos dentro de este curso es también folclore, mencionarles que de esa clasificación tradicional hay una parte del folclore que se denomina espiritual, hay otra parte que se llama material y hay una última parte que se llama social. Y en el folclore espiritual, por ejemplo, entran los mitos, las leyendas, las creencias, las cábalas. No sé si ustedes usan o conocen, seguro que conocerán a mucha gente. No hace falta ser paraguayo, cualquier ciudadano del mundo tiene cábalas o respeta cábalas. Acá, por ejemplo, hasta ahora hay gente que no pasa por debajo de una escalera, que va a preferir darse la vuelta a la cuadra si es necesario, pero no pasar por debajo de la escalera porque trae mala suerte. O por ejemplo... Yo tengo uno, profesor. Yo cuando ¿cuál? cierro mi puerta y me olvido de algo, no me importa que me olvido, no regreso. Ya no regresas. Eso es interesante. Y hay gente que tiene la costumbre de regresar. Vamos a suponer que salió de la casa y salió por la derecha. Y si es que vuelve y después se va por la izquierda. Pero lo que no hace es volver a ir por el mismo camino. Y entre uno de los que hace eso soy yo, ¿verdad? Y yo nunca retorno por el mismo lugar, ¿verdad? Así es que si me ven algún día por el lado derecho y vengo otra vez por allí, no voy a ir nunca más por la derecha, irme por la izquierda después, ¿verdad? Bueno, son creencias, ¿verdad? Yo no digo que sean ciertas, pero... Y acá los americanos no abren sombrilla debajo del techo. Y el tema ese famoso del piso 13... También. Lo que más frecuencia yo escucho es que no abre sombrilla debajo del techo cuando llueve. Allá afuera cierra, no importa si se moja. Acá, por ejemplo, una costumbre que existe es que de noche, por ejemplo, no se cortan las uñas, porque solamente a los fallecidos se les cortan las uñas de noche, pero no, por eso de día se tienen que cortar las uñas. Son cosas, y por allí peor todavía si alguien muere cortándose las uñas en la noche, eso no termina nunca más, ¿verdad? Ya queda marcado eso, y ya van a decir, bueno, fulano, esa mamá, pues. Lo que yo suelo escuchar es
se dicen. Pero forma parte de la cábala. Eso no sabemos por qué, pero no hay que hacer nomás, ¿verdad? Por ejemplo, dicen que no hay que regalar pañuelos. Pañuelos no se tienen que regalar. El que regala pañuelos le está regalando mala suerte al amigo o la amiga, ¿verdad? O la otra costumbre por cábala, de eso que, por ejemplo, se cae un vaso, se cae un plato, algo de vidrio, y la gente enseguida trae agua y le pasa en forma de cruz, porque dice que hay 7 años de mala suerte, ¿verdad? Cuando se les rompa a uno algo de vidrio. ¿Cierto o no? Repito, son cábalas, y esos son lo que ustedes... Más sin embargo, la religión judaica, cuando se casa alguien lo rompe el vidrio para la buena suerte. ¿Verdad? Y por eso digo, son cosas tan particulares. Nosotros en una clase atrás creo que decíamos que la criatura recién nacida no se le tiene que hacer mirar al espejo, porque en guta va a quedar muda la criatura, ¿verdad? O por cábala se le tiene que poner algo de color rojo, la famosa cintita roja con el anillo de casado, con la alianza, ¿verdad? Se le ata y se le pone por el bracito, o alguna cosa de color rojo tiene que haber en la cama, la sabanita, la almohada. Eso forma parte de las cábalas, y son muchísimas. Muy comunes son las cábalas en el ámbito deportivo. A mí me llama siempre la atención como, por ejemplo, un futbolista que entra en sustitución de otro, por ejemplo, se santigua 3 veces. No basta con una vez, ¿verdad? Se hace 3 veces la señal de la cruz. O bien, por ejemplo, entra y salta sobre una pierna 3 pasitos y después baja el pie después de saltar 3 veces. El famoso técnico Luis Cubilla, por ejemplo, no usaba media, entraba de traje, un traje perfecto, corbata, pero él nunca usaba media, y todo era por cábala. El otro día he visto un arquero que ya no me acuerdo de qué club es, que entra a la cancha siempre con un santo, ¿verdad? No recuerdo qué santo es, pero le lleva al santo, al pobre santo le pone allí en el fondo del arco, ¿verdad? Y cuando termina, viene a traer con su santo en la mano, ¿verdad? Y claro, allí puede estar la magia de todo, ¿verdad? Y si después pierde, le va a culpar a algo que no le puso bien al santo, que le hizo mirar mal, cualquier cosa, ni como respuesta. Es cábala, todos tenemos, en todas partes. La gente que, por ejemplo, pone ajo en la casa, yo he visto eso, por ejemplo, en España, en otros lugares, por el tema de la mala suerte, ¿verdad? Allí lanchaba una ristra de ajo, ¿verdad? Hay gente que en la casa planta ruda, en la casa planta, ¿cómo que se llama? Romero, ruda, romero y limón, o hay una planta que se llama pipi se le dice, esa planta es infaltable. Hoy, por ejemplo, hay gente que tiene la famosa esta hoja dura que parece caraguatá, que le llaman espada de San Jorge. Eso hay que tener en la casa por cualquier cosa, porque todo lo malo se va con eso. Dicen dentro de la cábala que un gato que se acerca a uno le viene a sacar toda la dieta, la mala suerte. Yo primero le espantaba a los gatos, ahora dejo que vengan 14 todos juntos a mí, ¿verdad? No, vea, por la duda, no me digo a patar. Y fíjense que hay dentro de esas cábalas el tema famoso del sapo, que ahora se vende mucho, por ejemplo, en Areguá. Ustedes van y entre los trabajos así de artesanía en cerámica se venden los sapos inclusive en pareja. Hay sapos de medio metro, de 1 metro, sentados así en una especie de banco, amacándose. Y a mí la persona que me vendió me dijo, aquí está, esta es la famosa espada de San Jorge. Esta hay que tener. Acá le dicen lengua de vaca. ¿Sí? Y así le llaman lengua de vaca. Bueno. Es interesante, pero dicen que esto hay que tener dentro de la casa, no afuera, ¿verdad? Y es una cosa increíble. Yo siempre tengo un poco esa característica de ser observador, y más todavía cuando recuerdo muchas de estas cosas. Y ese voy de visita y suelo mirar, y en muchos lugares he visto esta plantita en la quinita, ¿verdad? Y lo otro que contaba, lo del sapo. A mí me habían vendido y tuve chaca en mi casa. La historia era que yo tenía que tener el sapo en mi patio y que con eso iba a venir la suerte, ¿verdad?
suerte es sinónimo de plata. Y después de un tiempo pasa una vecina, un día increíble, viene muy amable, ella golpea la mano en mi casa y me dice, el profesor, me dice, quiero nomás avisarte que tus sapos están mirando mal. Vos le estás haciendo mirar hacia la calle y los sapos tienen que mirar hacia tu casa. Porque si miras hacia la calle se te va a ir la plata, me decía. Entonces rápidamente me agarré, por poco no le metí en mi sala. Bueno, y los sapos, acá están los sapitos. De esto, yo insisto, no, más allá de ya una cuestión más seria de esto que le digo, pero nadie puede dejar de mencionar en todos los círculos, desde los más, digamos, en términos económicos pobres hasta los más ricos, desde los más intelectuales hasta los menos, siempre hay algún tipo de... Pero uno va a creer que esa gente es artista, por ejemplo, uno dice que los químicos son los más supersticiosos que hay, sí. Son los que más recurren a los adivinos y todo eso para alinear su suerte. Así mismo. Entonces, al hacer un poco esta recordación, yo le decía, en el folclore espiritual entran los mitos, las leyendas, los cuentos populares, las cábalas, las creencias, por ejemplo, son muchísimas, los ñenga. Por ejemplo, entre esas creencias, el hecho a mí me toca muy de cerca con la gente que estudia obstetricia y estudia enfermería, siempre me suelen traer algún dato nuevo. El hecho, por ejemplo, de que una mamá no tiene que comer claras de huevo porque eso le produce el parto seco. Esa es una creencia, ¿verdad? Por ejemplo, el que no tiene que comer las bananas mellizas o gemelas, porque si come eso, la pobre criatura se va a convertir en lobo, ¿verdad? Si era una, por el causa y efecto de la banana melliza, pasan a ser dos, ¿ya? Y es creencia. Creencia también que cuando uno come la menudencia, sobre todo el famoso chinchulín, que eso produce el labio leporino, el famoso tembebó, ¿verdad? Creencia. Creencia, por ejemplo, que uno se toma el anillo de casado y se frota en la mano y luego en el orzuelo, y que eso ayuda a apagar, a eliminar el orzuelo, esto pepirecó. Creencia, por ejemplo, que un sapo cura la erisipela y la gente comienza a pasar al sapo por la pierna, ¿verdad? Y lo hacen, no sé. ¿Perdón? No sé si yo puedo hacer eso. Y no, yo le cuento que hay gente que hace, hay gente que en la desesperación es capaz de cualquier cosa, e inclusive la costumbre es que no es una vez, sino que son 7 días. Y entonces, ¿qué hacen? Le ponen al sapo, al mismo sapo, en una de esas latas de leche nido, le hacen unos agujeros con clavos arriba para que respire, y 7 días el pobre sapo tiene que estar dentro de allí, y cada vez que le sacan, es para que sea frotado contra la pierna el que tiene la famosa isípula o erisipela. ¿Y le dan comida a la rana? Yo sepa hasta ahora nunca. Yo nunca vi. Es más, el pobre sapo está condenado a la muerte, porque al cumplir su última labor de pasar por la pierna de la persona el 7º día, la costumbre es enterrarla hacia donde echa el sol. ¡Ay! Y allí definitivamente se cura la persona, ¿verdad? Alguien que entiende probablemente me va a decir, no, ya terminó el ciclo en 7 días y era una cuestión normal. Pero la creencia de la gente quedó que fue el sapo que durante 7 días pasó por la pierna de la persona, que fue el sapo al final que la curó o lo curó, ¿verdad? Bueno, creencias, insisto, a diferencia de las cábalas, las creencias como esta nosotros vamos a encontrar muchísimas, y de muchas clases, vinculadas a muchas cuestiones. Hay creencias, por ejemplo, con los alimentos. No hay que tomar agua después de haber tomado sandía, aniquericú, porque eres manota de yucata, ¿verdad? Y yo nunca olvido que tenía que esperar 1 hora para tomar agua, ¿verdad? Y me desesperaba tanto que 5 minutos antes ya para mí era insoportable la sed, hasta que por fin llegaba y por la duda yo dejaba pasar 2 minutos, porque sí, hacía falta en una de esas no equivocarme en los 60 minutos, y bueno, cosas como esas. Pero resulta que como uno hace, el otro también, al final esa creencia forma parte de la tradición. Por eso que hablamos de las creencias en el campo del folclore, de esa cultura popular, de esa cultura que no tiene una base científica, de esa cultura que solamente se mueve a través de la tradición.
de una forma espontánea, de una manera popular, no requiere una demostración científica. La gente cree y punto, la gente practica y punto. Nosotros, por ejemplo, tenemos esa creencia en Semana Santa, tenemos esa creencia en San Juan, cuando la gente tiene la costumbre de acostarse y antes de acostarse echar 24 gotas de vela en el agua y que allí va a aparecer el nombre de la persona con la que uno se va a casar, etc. Todo eso forma parte de las creencias, ¿verdad? Están, por ejemplo, aparte de esto que constituye lo que se llama el folclore espiritual, dentro del folclore espiritual también están los famosos marcantes, ¿no? Los sobrenombres, los apodos que nosotros le ponemos a las personas. Es casi imposible recorrer el Paraguay sin que de las 10 personas que nosotros a lo mejor podamos llegar a visitar o con las que podamos hablar, mínimamente 8 tienen marcantes, ¿verdad? La mayoría tenemos marcantes, y esos marcantes son una maravilla porque exactamente reflejan lo que al final es la persona físicamente o la persona por alguna característica moral o por el humor que tiene, ¿verdad? Y de eso, inclusive ya en una oportunidad anterior les estuve hablando de algunos de estos marcantes. Eso, insisto, forma parte del folclore espiritual. En el folclore material vamos a encontrar nosotros desde la creación de un rancho. El rancho es folclórico. Hoy en día la gente tiene la costumbre de contratar a un arquitecto que diseña la casa, la futura casa. Se le contrata al ingeniero que trae su grupo de albañiles y todo, y construyen. Pero en la antigüedad y en muchos lugares de Paraguay, hasta hoy el rancho es hecho por el propio dueño, que se sale, busca la tacuara, si es tacuara, busca el cocotero, ¿verdad? Corta de arriba para abajo en forma vertical, busca el isipó, que es la liana, y él mismo se encarga de juntar la paja, el capijí, ¿verdad? Hacer los atados, ponerle el techo y tener aquí su ranchito hecho. Él mismo se encarga de hacer su tatacuá, la famosa cocina, el tatacuá, que normalmente están esas tres piedras que siempre se tienen, y de un alambre se cuelga la pava o se cuelga la olla, ¿verdad? Y allí nomás en el suelo con la leña se hace el fuego, y en esa olla se preparan los alimentos, se hierve la mandioca, se hierve el agua para el mate, la pava, todo allí. Y él mismo es el que hace su apicá, su apicapucú. Apicá es la silla, y quien más y el menos que vivió un tiempito por el interior va a recordar la silleta, que no es la silla, es la silleta. Y esa silleta es donde todo el mundo se sentó alrededor del fuego a tomar café, mate. La mate dulce, a pepe ya por la bellú, ahora ya por la cipapé, y consumido allí en ese fogón hecho en casa, hecho por los de la casa. Por eso que en muchos lugares decir, bueno, voy a contratar a un ingeniero, voy a llamar a un arquitecto, es una cosa que casi no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la propia gente es la que se encarga de construir su rancho. A veces le invita a un amigo, a otro amigo, a ya pueden ver las hoganas, pero es el propio interesado, a veces con la ayuda de algunos otros que saben mejor. ¿Y qué más nosotros vamos a encontrar que se hace en la casa? Obviamente ya una vez que tenemos el rancho, ya tenemos nuestro tatacuá, folclóricamente tener tatacuá, y en la tradición popular hasta hoy, usted que la gente hace mucho esfuerzo hoy en día por mejorar su condición de vida, pero ustedes saben mejor que yo que en muchos lugares están todavía los famosos baños con servicio que están allá a 10 metros en el fondo. Ya que la gente tiene la costumbre de hacer una pequeña excavación de 1 metro y algo y cruzar las tablas. A ver, alguien en la agua ya por la innecesidad, pero muy jugable.
Para la gente de más edad, siempre existió por eso el famoso vacín. Debe pensar en la dieta, ahí está en el fogón, está la olla y se ve casi se ve que está colgada aquí del alambre. Cabañembo guapuya, pero pupú también de tembiguná. Oñembo pupú, mandijó, lleva a puchero, locro, comandado, mía, pero oñembo pupú. Eso es una cuestión muy importante de cómo hoy en muchos lugares estas situaciones van cambiando, estas formas culturales van cambiando, pero no obstante queda en el recuerdo, quedan las fotografías, quedan en los videos, en muchas de estas tradiciones de las que estamos hablando. En la casa se hace la comida. Hoy en día uno tiene la gran posibilidad de ir a un shopping, ir a un bar, un restaurante y comer, y ya no preparar la comida, cuando que por una cuestión de tradición siempre la comida se preparó en la casa, ¿verdad? Y con elementos de la casa, porque en la casa, allí en el rancho o en los alrededores estaba la gallina, estaba el chanchito, el cureí, ¿verdad? La gallina que produce el huevo, tal vez una vaca, una lechera que produce la leche. De la leche la gente en la casa hace el queso. De la mandioca que plantó se trae y se produce el almidón. Está el famoso mandioquití que le dicen a la gente, que es un aparato con el que se va moliendo la mandioca para formar el almidón. Repito, de la leche, el queso, la gente tiene la quesera donde se prepara, pero todo eso es tradicional, artesanal, hecho en casa, manufactura, hecho a mano. Nadie iba a tal lugar a comprar la olla, nadie iba a tal lugar a comprar un horno portátil, eso no, todo se hizo allí. Entonces, dentro de eso que entra en el folclore como folclore material, entonces está también la comida, los alimentos. Lo que dije yo recién, preferentemente se usa mucho en la alimentación paraguaya el maíz, el almidón, la mandioca. Cuando digo almidón me refiero a la mandioca, perdón, el comandado, poroto, ¿verdad? Son bases de la alimentación. Y a eso se suman los otros productos, digo, hacer un pijá, huevo, el queso o la leche. Y prácticamente en la carne misma, claro. Solamente que en muchos lugares no se olviden que por una cuestión de un costo mayor, inclusive ese por ser demasiado grande y no poder consumirse, porque anteriormente no había ni heladera, entonces se daba la carne, en un principio era el famoso porombo yopoy, se regalaba, se le llamaba a los vecinos y venían a llevar un pedazo de carne. Pero que ya con el tiempo después se cobraba por eso. Y hasta hoy existen lugares donde se faena la vaca y se vende el animal y se le dice albarrer. Albarrer es que yo voy y pido carne y me dan cualquiera de las partes. Yo no puedo decir aquí quiero lomito, quiero carnaza de segunda, quiero tapa cuadril, la hipórica. Uno se va y lo que le toca trae, ¿verdad? E inclusive eso llegó a ser tan fuerte que dentro de ese folclore paraguayo, de esa imagen folclórica, quedó una especie de tradición cuando la gente dice paraguayos los hubiéramos sopondas ahí tembicú. Si el paraguayo no come carne, no es comida. Y me tocó ver, yo llegué a tener un amigo acá muy conocido, trabajaba en una radio, que llegó a hacer programas de radio guaraní por muchos años, Sabino Jiménez, se le decía Araboquí. Y él vivió no muy lejos de acá, en Tomatí, en una compañía, y él nos contó a nosotros que en ese lugar se faenaba cada una semana, y cuando se iba a producir el faenamiento del animal, entonces se llamaban los vecinos por medio del turú. El turú es el cuerno de la vaca, que funciona como una corneta. Entonces cuando la gente escuchaba el turú ya sabía que iba a haber carne. Entonces venían y llevaban su parte o compraban. Y el problema es que lo que llevaban aguantaban 1 o 2 días y después ya tenían que esperar 4 días otra vez.
sin carne. ¿Y qué? Pero solo se hace con cecina también. Sí, también, sobre todo en la zona del Chaco, la gente que hace la cecina, ¿verdad? Para mantener. Y esa cecina famosa, esa que se le pone la sal de mosaingó, ¿verdad? O yo mismo, a veces allá. Y después de la cecina del carro, sí. Algunos hierven, ¿verdad? Y le hacen la hilacha, pero no hay una cosa más rica que un guiso de cecina, por ejemplo. Un guiso de arroz con cecina, una maravilla. Pero, repito, en ese caso, por ejemplo, en algunos lugares tenían la costumbre de guardar el hueso, el famoso sacamón. Ahí está tú. Esa es una llamada para la famosa carneada, cosa ya de la vaca de yucá. Entonces se hacía sonar el turú y venían los vecinos. Y le decía, 2 o 3 días o palazo. ¿Y qué hacían? Guardaban el hueso. Y ese hueso colgaban de un hilo. Y al día siguiente la mamá preparaba la comida y para engañarla a todos descolgaba el hueso y metía a hervir el hueso. Pero el hueso sin hueso no allá, sin carne. Apenas no llegamos a encontrar. Y eso podía usar hasta la siguiente faenada. Y el día que nosotros, y el día que nosotros nos fuimos a visitar a la mamá de Sabino, justo habíamos llegado como a las 11 de la mañana. Llegamos y la señora frente a nosotros agarra y baja el hueso y mete dentro de su... Eran 2 huesos en realidad. Ese famoso que en el medio tiene el exactamente, bueno, pero ya hueso, pues solamente hueso, ¿verdad? Apenas minguela y caldo, la caldoname. Y nunca me olvido que cuando ella estaba a punto de colgar, viene corriendo mi taquí de 8 o 9 años y le dice a la señora ña fulana, mamá, y cande, por lo camino, velan de esos cambueles. Entonces, ella baja y le entrega mi taquí su hueso y el llegue se le dice ella. Se fue el mitad mano, 1 hora después volvió trayendo el hueso de la señora, ¿verdad? Bueno, eso simplemente para justificar también una práctica tradicional. Ya no digo que eso se haga en todas partes ahora, pero se llegó a hacer. Y relacionando un poco con eso de el paraguayo no viva o lo viste en Bigú. Ya, o mate en Bigú o mantanazo o ese eso tiene que ver entonces con esa tradición gastronómica. La parte gastronómica también incluye los dulces, el famoso dulce de andaí, ¿verdad? El andaí cambí, por ejemplo, está el famoso candial que se prepara con almidón, agua y azúcar. Y eso, más o menos que se quiere, y yo nunca me olvido que era un poco menos que una especie de engrudo, ¿verdad? Pero que uno comía, pero una cosa riquísima al final. Candial. Después está el famoso cailadrillo, que es el preparado que la gente hace con leche y maní y azúcar. Es el famoso dulce de maní, ya con un formato así cuadrado, rectangular, ya en los últimos tiempos, pero anteriormente era una cosa chiquita así. Pero profesor, cailadrillo no es, profesor, el cailadrillo no es el dulce de caña dulce. También el que se hace de caña dulce y algunos hacen con leche, pero igual le llaman cailadrillo, porque es chico, pues. Sí. De varios cuadros, ya hizo la cailadrillo, mi simín, la ñane va a utilizar la ñane de ladrillo. El ladrillo de la casa no es grande, y como el mono pues es chiquitito, el cuadradito ese no, por eso le dice cailadrillo. Simpático. Y bueno, cailadrillo, ¿qué más nosotros tenemos, por ejemplo, famoso que la gente consume? Ya que dijiste, Kibebe, pero está Eirajún Manduire. Está también, por ejemplo, Eirete Sure. Está también el mismo Eirete Manduire. Está, por ejemplo, el caso de arroz con leche. Cambio arroz de la gente. O arroz cambio le dicen también, ¿verdad? Eso acá ya nos muestra cuál la cailadrillo, el que está a la derecha de ustedes, que tiene la forma cuadrada, ¿verdad? El ladrillo yoga.
Y el que está a la izquierda, que es el que estaba diciendo Luisa, ya hecho de miel y tiene una forma medio redonda. Y se dan cuenta que el maní casi está cortado en mitad. En el otro está molido, en el que está a la derecha. Entonces son dos formas de preparar, pero uno con leche y azúcar y el otro con miel, obviamente ya muy dulce. Aquí tienen ustedes, este es el Andaí Cambio. Andaí Cambio. Ya mañana ya lo usemos hoy. Es una cosa y aparte refrescante. ¿Y cuál es el otro postre tradicional que inclusive viene de la tradición? Quibedé. Pero hay otro que también se consume mucho, que es el cagüití, que es la famosa mazamorra. Cagüití es el locro, ¿verdad? Hervido y después azucarado, algunos le ponen miel negra, otros le ponen leche y se consume, ¿verdad? ¿Y el pasta flora, profesor? ¿Ese en alguna parte no se hace? ¿Cuál? ¿Pasta flora, algo así? Sí, más bien es ya una tradición que llegó acá. Se hace, por ejemplo, mucho acá en la zona de Areguá. ¿Y sabe dónde? En Cacupé. Cuando uno va saliendo de Cacupé hacia Ciudad del Este, a los dos lados del camino está una cooperativa de mujeres que se llama Cuñaguapa. Y esas mujeres son las que preparan toda clase de dulce de guayaba, membrillo, de leche, de batata, o paisa cuando es yucuta verde. Bueno, esto que estamos mencionando entonces forma parte de lo que básicamente sería la tradición gastronómica. Sí, culinaria y gastronómica. Y también, obviamente, los platos que ya se cobran nada más, el locro, el saporó, el famoso yopará para nosotros, borí, borí de Iguazú, soapurá, puchero, soyoquisí, son algunos, el famoso, como que bife cobuá, eso es insuperable. Bife cobuá es una cosa maravillosa, el sollo, el sollo. Huevo caldo, yo sé que huevo caldo se come en Paraguay. Sí. En muchos lugares donde de hecho no hay nada, solamente la suerte hace que la familia consiga un huevo, se pone directamente el huevo en el agua y un poco de sal. Apeala debe hacer caldo, el huevo de caldo, el caldo de huevo, perdón. Y algunos a eso también le llaman gualo. Yo ya escuché ese nombre y es referido a poner 1 o 2 huevos y agua y sal y tomar eso, ¿verdad? Y consumir eso. Acá está así, ya, bueno, Eso sucede ahí en la cuarta quinta y me pongo allí y sí, quinta área, ese es el famoso, ese es carioca que te hace servir a los pobres, que va a comer entre 20 más o menos, ¿verdad? Que te pone a hacer una especie de palangana, te ponen en los platos, palanganas de guajado, antes de llevar a los pobres, allá, milanesa a los pobres, hija a los pobres, y esa es una manera que ellos tenían la costumbre de servir, una porción enorme, ¿verdad? Para comer entre 2 o 3 era más o menos, ¿verdad? La caruta, la carupona. Lo otro así muy tradicional en Paraguay, folclórico en el Paraguay, de allí viene el famoso sándwich de empanada, la empanada, que para la gente en muchos lugares es pastel, pero el pastel, a mí me dijeron que es aquel que se hace con esa especie de arroz, esa especie de guiso que uno prepara y pone dentro del... Está pues la empanada esa que adentro tiene arroz. Acá está lo otro, este es espectacular. Este sería una especie de guiso a los pobres en Carioca. Sí, no, pero este ya es moderno, pero eso es más rápido. Sí, no, por eso, pero aquí también suelen poner, pues estoy saponado, esto va, repito, sentarse hoy y terminar mañana, no puedo. Bueno, vale esto que estamos diciendo, recordándolo siempre también a todos los que están participando, escuchando. Estamos hablando del mes del idioma guaraní, estamos hablando del mes del folclore. Entramos al día 22 de agosto, estaba explicando yo que existe lo que se llama folclore espiritual, y en esta segunda parte lo que se llama folclore material. En el folclore material explicaba primero que ya folclórico en Paraguay
fue y es la construcción del rancho por parte de los propios dueños, de los que van a habitar la casa, con la ayuda de algunos parientes o vecinos, ¿verdad? Y dentro de eso después hablamos que en la casa la tradición siempre fue preparar los alimentos, y allí mencionamos algunos de los, acá está el famoso pastel mandicó, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vamos a encontrar pastel mandicó ya, una especie de pastel mandicó gourmet, ¿verdad? Así como hay un vellú gourmet, vellú 4 quesos, vellú de jamón y queso, etc., que obviamente no supera al vellú tradicional, pero forma parte del gusto de la gente. Lo interesante es que se mantiene la tradición y va cambiando de alguna forma, ¿verdad? Pero la gente sigue pidiendo, por ejemplo, en octubre, el clásico yopará. Hablando ahora de la parte de los alimentos, el yopará tradicional era solamente el locro y el comandá. Solamente eso, y si es que había verdura, era un poco de tomate o cebollita en hoja y se acabó. Y eso era tener que hervir y eso tenía que consumir sin carne. Hoy uno, por ejemplo, va a cualquiera de estos grandes restaurantes, el 1 de octubre prepara el yopará, o uno va a cualquier otro lugar y ya, por ejemplo, uno encuentra choricito, ya hay queso, ya hay huevo, cosa que en principio no era yopará, pero que hoy en día con el nombre yopará se consume. Hoy, por ejemplo, con el tema famoso ahí está, este es el famoso yopará. Bueno, y acá, por ejemplo, aparece el zapallo, pura pepé, que es un componente tradicional dentro de la alimentación del Paraguay, así como el andaí, el zapallo, ¿verdad? Y a eso la cebollita en hoja, ¿verdad? El verdeo que le dicen, el tomate, un poco de cebolla, papa, son, digamos, lo básico. Y algunos que tienen la costumbre de ponerle a todo cunatún, ¿verdad? Hay gente a la que le encanta el sabor y el olor que genera el cunatún, entonces consume ¿cómo es que se le dice el cunatún? De hecho es una planta muy conocida en el mundo, ¿verdad? Cilantro, exactamente. Bueno, eso recordando un poco entonces esa tradición gastronómica con nombres en guaraní, yopará, cuando estábamos diciendo soboyuquisí, bife coruá, pastel mandicó, chichamón trenzado, lo podemos decir en una saborí, riguasuborí, soboapuá, toda esa variedad gastronómica con nombre guaraní, es decir, andaí cambú, decir quibebé, decir eira quesú, o quesú eirare, eira manduire. Todas esas son denominaciones en guaraní de la gastronomía nuestra. Y obviamente la gente también está preparada a una indigestión y todo el mundo en la casa tiene las plantas medicinales. Infaltable en la casa un poco de todo un poco, ¿verdad? Vamos a encontrar sin falta para un té de anís, vamos a encontrar por ahí manzanilla, vamos a encontrar el negro, hay gente que tiene burrito. Está la gente que guarda la semilla de la sandía, del andaí, del zapallo, del melón, y cuando hay mucha fiebre se hierve eso y se consume lo que tradicionalmente se llama o se conoce con el nombre de, a ver un poquitito, ¿cómo es que se le dice a eso que se le da? Sí, pero tiene un nombre. Nosotros le llamamos a eso, a ver si alguien después me menciona ahora. Es muy tradicional. Que produce la gente comienza a sudar inmediatamente. Horchata. La horchata. Eso es infaltable en la casa. Y la mamá, la abuela, sin falta sabe. Aparte de eso, siempre es tradicional. Por ejemplo, el yate icaá, el yaguaretecaá, hidrógena, son medicamentos. También. El burrito que ya dije que hidrógena, son amargos. Y hay gente especialista en tomar en el mate, o mismo en el tereré, muchos de estos guañaná que son amargos, ¿verdad? Y amargos en este caso también para la medicación.
El otro día estábamos hablando del canané, por ejemplo, que la gente usa para echar bichos. El canané, yo le decía también el mamón enatí, que dice la gente, la semilla del mamón para echar bichos. Está el famoso ambaú. Esta es yaguareteca, exactamente. Yaguareteca. Que esto la gente tiene en la casa y le pone el puño, hiere el agua y métale, ¿verdad? Hasta y por y a la que calma los dolores de vientre, de estómago, ¿verdad? Y es una cosa muy interesante por el hecho de que esto viene de una tradición. Nadie tiene esto escrito en un cuaderno, en un libro. Pero podemos hacer un libro por nosotros. Por supuesto, no. De hecho, hay en este momento algunos libros. A lo que yo oí nomás que en la casa nadie tiene eso, ni nadie buscó en un cuaderno porque la abuela notó, porque la mamá notó. No, que ya se sabe. Tanto que esa hija vio alguna vez a su mamá o ese hijo vio a su papá o a quien sea preparar, entonces quedó la costumbre. Lo que diga hace rato, en la casa que nos falta la ruda, el romero, la gente que tiene la planta de limón, los que tienen un patio pueden tener cocún, cepa caballo, famoso el aguacate. La gente usa el aguacate como una especie de aveña de monguarúa, que es el que hace orinar. Se me fue el Pata de buey. Pata de buey también, ¿verdad? Que son muy tradicionales. Por ejemplo, Santa Lucía Monotí. Esos crecen aquí en el patio y la gente tiene la costumbre de ir a arrancar y lavar, ¿verdad? Macerar eso. También salvia. Está, por ejemplo, esta hoja larga que la gente suele utilizar también mucho para esa hoja finita, que suele crecer así en cantidad, son hojas larguitas, medio largas, que la gente suele usar para, sobre todo, orinar. Le voy a decir dentro de un rato el nombre. Acá, este es cocún. Acá tenemos cocún, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es tradicional. Casi en todas las casas crecía esto, ¿verdad? El ambaú. La planta de ambaú es una planta muy común en Paraguay. Y el ambaú se utiliza para todo lo que sea problemas de pecho, de tos, ¿verdad? Esto, haciendo el orden que les di, desde un rancho a la comida que se prepara en la casa, a los medicamentos, o en este caso los elementos que van a servir para la medicación, todo eso está en la casa y forma parte. Sí. Y está, por ejemplo, el ñandipá. El ñandipá la gente utiliza para bajar de peso. Y es notable en el nombre, está justamente la función de la planta. Ñandí es grasa y pa es acabar, el que acaba con las grasas. Y una cosa notable, yo soy una persona bastante, lo digo todavía muy gordo, ¿verdad? Pero robusto, ¿verdad? Un poco más de 100 kilos. Una vez tuve ese problema y probé a vivir por haber todo lo que me mandaron. Lo único que yo me acuerdo que me funcionó fue el famoso ñandipá. Yo tomaba 15 días y paraba, después 15 días y volvía. Y esa tiene una frutita que es medio amarilla que uno puede tomar la fruta, ¿verdad? O directamente la hoja, 2 hojas de esa, hervir en agua y tomar. Y le queda al agua esa mancha de la grasa del aceite. Exactamente después de hervir queda aceitosa el agua. Bueno, ese es el famoso ñandipá. Ñandipá. Es muy recomendado para bajar de peso, por ejemplo, ¿verdad? De lo que les dije hace rato, la hoja fina, esa es el cedrón capií, por ejemplo, que es refrescante, que la gente consume mucho, ¿verdad? Famoso también el caso de la mentaí, que tiene un olor agradable. Esto es ñandipá, acá está exactamente, ñandipá. Y hay más o menos, creo que acá hacia el fondo se ven lo que serían las frutitas amarillas. Bueno, de todas maneras, quiero relacionar también esto con lo que se llama folclore material. ¿Por qué? Porque todo esto se prepara, todo esto se hace. Además de esto, el folclore material incluye todas las artesanías, cerámica, autoí, ñandutí, polví, ovechar, todo eso.
lo que decíamos, por ejemplo, el preparado de los dulces. Ahora se volvió de moda el consumir todos los derivados de la frutilla, ¿verdad? No es una planta tradicional del Paraguay, pero ya en este momento abundante. Y la gente, ahora en esta época, hasta más o menos octubre, va a la zona de Areguá y aquí las calles están llenas de pequeños negocios que venden de todo, dulce, el famoso pionono, tortas, helados, licores, y todo hecho en base a frutilla. Digamos que entre muchas de las variedades así de frutas, probablemente la más comercial, la más difundida en este momento sea la frutilla. En algún momento fue, por ejemplo, la guayaba, dulce de guayaba, que se preparaba siempre, el dulce de batata, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona de Yegros, en Cazapá, la gente prepara vinos de todas las frutas que existen, ¿verdad? A mí me llamó, por ejemplo, la atención, acá está justamente, esto es Areguá, y ven ustedes la fruta que se vende así como fruta que uno puede llevar, preparar un rico jugo, un dulce, claro, sí, o va a ser una torta o lo que sea, y al otro lado, hacia la derecha, ven ustedes la botellita que son los licores, ¿verdad? Más al fondo ven ustedes ya un envase grande con el jugo, y después van a encontrar ustedes lo que me dijiste recién, la pasta frola, ahí se ve al fondo, o sea, figuras en cuadro, ahí está mostrando con el cursor, esas serían las pastas frolas, ¿verdad? Bueno, esto para que ustedes se den cuenta que esto que es tradicional, que es la producción del dulce, también en este caso hoy es una fuente de trabajo. Nosotros hablamos como un hecho folclórico cuando eso se hacía en la casa para el consumo familiar. Pero ¿qué pasó? Hoy en día la gente decidió hacer más, producir más y vender. Comercializar. Claro, comerciar con eso y generar recursos. Anteriormente la chipa era casera, cipá o acuipenuaná, cipá para la casa, para los de la casa, el vellú para los de la casa. ¿Qué pasa hoy? Hay gente que se dedica a los costados del camino a vender chipa, todo Barrero Grande, Eusebio Ayala o Coronel Bogado, al otro lado Ruta 1. La gente sí, la gente vive vendiendo cipá y vellú. Bueno, eso es lo que quiero rescatar, es que hoy se volvió todas estas expresiones folclóricas, alimenticias, alimentarias, se convirtieron en una fuente de ingresos, de recursos, en un comercio, hecho siempre con una característica, si se quiere, artesanal. Son muy pocos entre estos los que usan máquinas, o digamos máquinas así muy modernas, son todavía máquinas a lo mejor mecánicas, no muy modernas, pero la mayoría sigue siendo todo esto a mano, todo es producción casera también, todo en familia. Eso es lo rescatable entonces de este tipo de actividades que, repito, se llaman artesanales. Esta es la artesanía gastronómica. Nosotros hoy, por ejemplo, muy de moda aquí también, Luisa, de tu zona, es el famoso chorizo misionero. El chorizo misionero hoy se vende como agua por todos lados, donde uno va, uno encuentra chorizo misionero, ¿verdad? Lo que anteriormente se entendía que era una producción propia allí de Misiones solamente, bueno, hoy se vende en cualquier parte. Esta gente que vende asadito en la calle a la noche, tiene en una parte, en un rincón, el famoso chorizo misionero y venden en porciones, ¿verdad? Y eso, ¿qué es? Yo llegué a conocer, y seguramente muchos conocen, la gente que tiene un trabajo pero impresionante, de matar al cerdo, cortar la carne, porque la carne se corta con cuchillo, no es que se mete hoy ya, ¿no? Hay gente que hace con molino, ¿verdad? Pero ese hecho de cortar en trocitos, ¿verdad? Después el tema de condimentar, de preparar todo eso, de cargar en lo que van a ser los moldes para finalmente hacer chorizo, tiene un trabajo muy, pero muy minucioso y un trabajo muy largo, ¿verdad? Y repito, hoy se vende masivamente. Una última parte de esto que tiene que ver con el folclore abarca lo que se llama folclore social. ¿Y qué incluye el folclore social? El folclore social incluye, por ejemplo, las fiestas patronales. Aquí vamos exactamente, porque
las fiestas patronales son religiosas, por eso hablamos del patrono o de la patrona, o algunos dicen matrona. Está la parte religiosa que se hace dentro de la iglesia, ¿verdad? Que incluye la procesión, que incluye la misa, y previamente, por ejemplo, hay familias que están encargadas del santo, de limpiarle la ropa, de asearle el cabello, todo un trabajo que a veces no se ve. Y esas son familias delegadas. A esas familias se le da la responsabilidad de hacer tal o cual cosa con el santo. Pero es muy lindo, profesor. Sí. Voy a compartir algo. Sí. Yo no soy de San Ignacio, yo soy de la jurisdicción de San Ignacio, se llama Santa Rita. Sí. Y allá hay 5 barrios. Sí. Todos van una familia a la patrona. Sí. A su barrio, como en el 2015, yo tuve que llevar 40 libras, como 20 kilos de mantel, tuve que llevar para la tradición. Impresionante, O sea, una fiesta grande, Una fiesta grande. Y por eso. Se encarga de la ropa hasta los manteles que se va a usar en la iglesia. Así mismo. Eso que se encarga de decorar la iglesia, de poner la alfombra, poner las flores, preparar los ramos, todo eso. Se pinta la iglesia, los alrededores, se arregla la plaza. Todo, es una actividad que empieza ya con una novena y sí, tiene con su octava, y es una actividad comunitaria. Sí, es una fiesta comunitaria. Y a eso, allí en Iquiquepe, allí se al lado de la iglesia o la cancha que está cerca, allí ya vienen los otros juegos. Ya está el torín, ya está lo que dijiste hoy para nosotros más común decir jineteada, ¿verdad? Pero que eso incluye la sortija, lo que tradicionalmente era, en algunas partes sigue haciendo. La calecita que dije recién, eso tiene a través de su barrio otros juegos. La tradición de la gente de ir en familia, ¿verdad? Comprar cosas, jugar, comprar alimentos. Esa es una característica de las fiestas patronales. Sin embargo, tenemos que recordar que existen fiestas patronales muy grandes, como la de Cacupé y, por ejemplo, el caso de San Juan. Son las fiestas, por excelencia, la fiesta patronal tradicional es la fiesta de San Juan, ¿verdad? Ya de eso habíamos hablado en las clases de atrás, pero recordamos solamente ahora. Pero después están... ¿Y el de Santiago? Santiago, sí, famoso. Eso es que incluye la fiesta de la tradición. Ya en forma paralela, ellos hacen allí una de las fiestas más grandes de la tradición, la doma, la marca de animales, la carrera, todas esas actividades que se hacen en las estancias y que son tradicionales también, que esas son folclóricas también. Allí cuando la gente comienza a poner la ropa tradicional, la camisa opotí, el sombrero, así como vemos acá en esta imagen, la faja, ¿verdad? Y esa especie en la zona aquí de Misiones muy mezclado con el lado del nordeste argentino, los varones que usan los bombachones, ¿verdad? Las botas, las polainas, por ejemplo tener la famosa guacha, todo eso, o tener acá se me fue el nombre, esa especie de pañoleta acá atada al cuello, y la gente se viste y gasta mucho, eso, allí estamos viendo una vestimenta tradicional, eso es una fiesta patronal, no falta la música paraguaya, la danza paraguaya, la clásica vestimenta del hombre y de la mujer, ¿verdad? Cuando en Iquiquepe hoy vemos niños, jóvenes, adultos que se siguen vistiendo, por lo menos en estas circunstancias siempre, en cada fiesta que se hace, nosotros vamos a encontrar a mucha gente vestida así. Mismo en el caso allí de los misioneros, sobre todo menciono misiones porque tiene, digamos, la mayor tradición en el tema de ganadero. Eso de, por ejemplo, los animales, cómo se cuidan, cómo preparan todo ello, la montura, las riendas, que inclusive son muchas veces adornadas en oro, en plata, son carísimos, esos
todos esos herrajes que se tienen son carísimos. Y la gente saca en ese día y sale y se muestra y cumple con una tradición, con algo folclórico, que normalmente, yo insisto, no suele estar en los libros, pero que todo el mundo sabemos porque nuestra abuela, nuestro abuelo, papá y mamá nos contó, ¿verdad? Entonces, acá cuando ya menciono el tema de las fiestas patronales, al lado quiero poner lo que se llaman las fiestas tradicionales, las fiestas sociales. Por ejemplo, en muchos lugares todavía la costumbre de hacer el debut de los 15 años, la chica sobre todo, también yo conozco a varones que se les hace una fiesta también parecida, ¿verdad? Y los jóvenes van, se visten, siempre está identificado con el mes de septiembre. Por ejemplo, los casamientos, que muchas veces son estos casamientos campestres, donde la gente va en carreta, los que visitan también, y son fiestas grandes. Esas fiestas sociales son, por ejemplo, de los clubes de cada ciudad, siempre hay un club importante y cada año se hace una fiesta en el día tradicional de fundación del club. Eso, insisto, forma parte de ese paquete cultural, folclórico que nosotros tenemos. Y finalmente hay que sumarle a esto algo que es muy importante, o sea, en realidad son muy importantes porque se hacen en muchos lugares y se hacen siempre a pulmón, son los famosos festivales, los festivales folclóricos. Todos ustedes seguramente escucharon alguna vez el Festival de Ipacaraí, la ciudad de Ipacaraí, el Festival del Tacuanené, que se hace en Guarambaré. Nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tenemos, por ejemplo, el Festival del País, que es un festival itinerante que reúne a artistas de todo el país. Está, por ejemplo, el famoso Festival de Bolaños, de Bolaños en Cazapá, que se hace en el mes de enero, los últimos días de enero. Hay muchos de esos festivales que reúnen a artistas tradicionales y uno, sobre todo el caso, por ejemplo, del Festival del Tacuanené, el caso del festival que nosotros hacemos, tratamos de mantener la tradición. Hay otros festivales que ya mezclaron, que ya a veces uno va y encuentra no solamente música folclórica, sino que otro tipo de música extranjera. Acá, por ejemplo, está la imagen del Festival del Lago Pacaraí. Esto es emblemático. Si ustedes se fijan allí, cuando dice edición 41, son 41 años hasta esta fecha. Que yo, si no estoy acordado, puede ser del año pasado, antepasado. Son 41 años que se hace y la gente va. Hay mucha gente que se reúne en estos festivales. El otro muy importante es el famoso Festival del Tacuanené en Guarambaré. Allí, inclusive, hay toda una especie de circuito de recorrido que empieza el 8 de agosto. Una de las fechas que olvidé mencionar es el 8 de agosto en que nació Emiliano Rey Fernández. Y entonces empieza con una primera fiesta dedicada a él. Y después hay otra que se va a hacer, el gran festival que se hace en el club Luis Alberto Herrera, que es uno de los clubes más conocidos allí de Guarambaré. Bueno, les menciono, insisto, esto porque incluye, en estos festivales uno puede ver canto solista, canto en dúo. Se dice que el canto en dúo es una tradición muy paraguaya, lo que la gente llama Purajey Yoihuip, que es el canto donde se pone en dúo y cantan uno frente a otro. Oñomoí, Oyovare, Sandía Pireixa, dice la gente, ¿verdad? Entonces, como que son las dos partes de la sandía y se ponen a mirar uno a otro. La forma en que cantan es espectacular. Cuántos dúos tan importantes que nosotros conocemos de la historia de nuestro país. Quintana Calante es uno de los más conocidos, ¿verdad? Y por citarles nada más, hay dúos, hay conjuntos. Después están, por ejemplo, los solistas en guitarra. Hoy, por ejemplo, allí se ve el Festival del Tacuanené. Justamente el emblema que ven detrás de la foto que está del muchacho que está a la derecha, al fondo ustedes están viendo una guitarra y resulta que la parte superior de la guitarra es una planta de tacuanené, una planta de caña dulce.
¿Por qué? Porque el festival se llama Tacuarembó porque en Guarambaré está una de las fábricas más importantes de azúcar. Bueno, entonces, eso es importante recordar que estos festivales permiten que, por ejemplo, artistas profesionales participen y también los no profesionales que van, ganan allí y a partir de allí eso se convierte en un trampolín, son contratados ya a fiestas particulares, a otras fiestas y se hacen profesionales. Muchísimos de los jóvenes que hoy están cantando o que ejecutan arpa, guitarra en Paraguay son ganadores de estos festivales. ¿Qué otra cosa más incluye? Incluye la poesía en guaraní, incluye los casos en Mombegú, incluye el famoso teatro breve, el sketch, el pucaná, una pequeña obra de hasta 10 minutos, pero una obra de teatro. De allí suelen participar jóvenes de escuelas, de colegios, que van obviamente con la intención y ganan los festivales y se proyectan. Y lo otro es la danza paraguaya, ¿verdad? Entonces, son las manifestaciones que entran dentro de lo que se llama, acá se ve la imagen de lo que es, por ejemplo, el festival del Tacuarembó. Y la fecha que figura tradicionalmente suele ser la primera semana de noviembre. Y vean abajo lo que le dije, Club Luis Alberto de Fera, que es el más conocido de Guarambaré. Esto, insisto, forma parte de lo que se llama el folclore social. El folclore social involucra también, por ejemplo, todos los modismos que tenemos nosotros al hablar, el uso nuestro del castellano yobará, del guaraní yobará, también forma parte de la cultura popular, de esa cultura popular, pero que se manifiesta socialmente. Es decir, tienen que estar 1, 2, 3 o más personas y allí es cuando uno puede apreciar estas manifestaciones folclóricas que, repito, se llaman o se conocen con el nombre de folclore social. Con esto, para que tengan entonces bien clara la cuestión, tenemos una división del folclore en folclore espiritual, folclore material y folclore social. Son las tres partes que tiene el folclore. Y las características normalmente es que no tienen, por ejemplo, son anónimos, o sea, tienen que ser anónimos. Por eso cuando yo digo que una polca de Emiliano de Fernández, al decir yo quién es el autor ya no es folclórico, se dice que es de inspiración folclórica. Así se dice cuando hay un autor de por medio, es de inspiración folclórica, pero ya no es folclórico. Es folclórico, por ejemplo, el Campamento Cerro León, esa canción, ¿por qué es folclórico? Porque no se sabe quién es el autor, ¿verdad? Y el pájaro. La misma cosa, hay muchas de estas canciones que hoy conocemos que se cantan que no se sabe exactamente quién fue el autor. Entonces, cuando no se sabe, se dice autor anónimo y es una canción folclórica. Pero cuando ponemos, decimos que es de Carlos Miguel Jiménez, que es de José Antonio Flores, etc., ya no son folclóricos, estrictamente. Se dice que son de inspiración folclórica. O sea, para hablar correctamente, tenemos que decir que son de inspiración folclórica, ¿verdad? Las composiciones. Porque la guaraña misma se sabe que es una obra de José Asunción Flores. Y dice que el hecho para que sea folclórico tiene que ser anónimo, tiene que ser funcional. Funcional, ¿cuándo es funcional? Cuando se usa. Tiene que ser tradicional, que se transmite de una generación a otra, ¿verdad? Normalmente es oral, ¿verdad? Que se cuenta, como se suele decir, como de boca a oído. Son algunas de las características de lo que se llama folclore. Nosotros en Paraguay tenemos mucho. El tereré es folclórico, nadie sabe quién inventó el tereré. El cipá es folclórico, el vellú es folclórico, el iguazuborí, todos consumimos folclórico. No, el chipá, profesor, pero el chipá dice que trajo en la guerra de la Triple Alianza, dice que una mujer se escapó de Brasil, una negra, y se vino a vivir en un campo y todo escasear, todas las harinas, todas las cosas escasearon. Esta mujer empezó a rayar la mandioca y empezó a hacer la pidora. Sí, es una de las versiones. Sin embargo, los guaraní que vivieron acá toda la vida. Pero hay documento de eso, profesor, en Paraguay. Sí. En el Archivo Nacional hay documento de eso. Claro, a lo que me refiero es que ella no fue la primera, ella llegó después,
porque acá antes de ella, los indígenas preparaban, por ejemplo, el cipambuitá. El cipambuitá es cuando ellos hasta ahora traen, por ejemplo, el famoso choclo, ¿verdad? O el maíz así tierno todavía, eso pisan, ¿verdad? Mezclan con agua, hacen una especie de así esa figura ovalada de la chipa y meten en el cañibucuá, allí donde está el fogón. Y eso se va a cocer, se va a cocinar como decimos, después se retira, ellos lo lavan con agua y consumen. Es una chipa. Y esa es una chipa que ellos le hicieron toda la vida, ¿no? Y ya después llegaron los conquistadores, ya después de la guerra del 70 llegaron ellos, pero la chipa siempre existió acá. Por eso, ¿y es verdad que en el Embutido empezó a hacer Madame? claro, se dice que algunos, no todos, ¿verdad? Que algunos de esos motivos que se aplican, esos apliques, son de la inspiración de Madame Mills. Y otros vienen de otro lado también, pero hay algunos que son de acá. Muchos de esos que tienen nombre guaraní, que no recuerdo nomás muy bien los nombres que tienen. En Caquetú. También, sí, que ya se hacían acá, por la figura que tenían, por una telaraña y compañía. Entonces la gente comenzaba a imitar eso y sacaba un aplique con esas características. O por ejemplo de las abejas, ¿verdad? Por la forma que tienen, como las colmenas, eso la gente miraba y dibujaba, ¿verdad? Entonces, así como hay mucho de lo que se pudo haber traído allá, hay mucho que acá se conocía, por ejemplo, el tejido. No se olviden que los indígenas usaban, si no era la hoja de carandajú, usaban el huembé, usaban el caraguatá, ¿verdad? Y con eso, con la fibra, ellos preparaban los tejidos. De hecho, así con la forma que tiene influencia europea, sin ninguna duda, pero también tiene una raíz. Pero, profesor, pero dice que nuestro indio guaraní estaba en pelota cuando llegaron los españoles. No. Cuando el hombre, ¿cómo se llama? El hombre este que llegó en el 24 cuando quitó su espada para saludarle, Sí. lo agarró con el dedo y se cortó la mano porque sabía que era una navaja. Sí. Normalmente dentro de todo ese proceso ellos usaban el tipo de tejido, yo me refiero por eso al tejido, ¿verdad? Al tejido para muchas cosas, para sus bolsos, para cubrirse. El famoso quijá, la hamaca que nosotros conocemos, esa tiene una antigüedad que nadie sabe, ¿verdad? Y esos son todos trabajos artesanales, tejidos. Ya después ellos tomaron la costumbre de hacer el famoso siripá. El siripá que es una especie así de... Pero eso ya, digamos, puede tener efectivamente la influencia ya europea por el hecho de tener que usar algún tipo de vestimenta, ¿verdad? Pero sin embargo, repito, esa forma de tejer, todo eso viene de mucho tiempo. No es que fueron traídos acá expresamente. Nosotros, ¿qué es lo que podemos encontrar de extranjero, por ejemplo, en algunas de las cosas que mencionamos recién? El consumo de la carne, la vaca, la oveja, la cabra. Esos son animales que fueron traídos, ¿verdad? Hoy decir nosotros un puchero, ¿verdad? Básicamente, esos son, digamos, alimentos que se aparaguayaron, que se guaranizaron, pero que no son de origen acá nuestro, interno, ¿verdad? Son cosas que se fueron sumando con el tiempo. Esa especie de preparados de alimentos es impresionante, por eso yo mencioné la base de la mandioca y la base del maíz. Eso es antiguo, no es que empezó después de la colonia, ya tiene mucho tiempo. Bueno, concretamente entonces, al hacer nosotros este recorrido, recordar un poco ese 22, que es el día del folclore, que viene después el 25. El 25 es el día del idioma guaraní, el 25 de agosto. Y el 25 de agosto es el día del idioma guaraní porque la primera constitución nacional que reconoció, vale la redundancia, constitucionalmente al guaraní, es la Constitución de 1967, que se promulgó un 25 de agosto de 1967. Y como fue la primera constitución que le dio rango constitucional, porque el artículo 5 de esa constitución decía: los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní, juntos será de uso oficial el español. Pero reconoció por primera vez la palabra guaraní, idioma guaraní, estaba incorporada a una constitución. Y esa fue la razón por la que los profesores de guaraní
resolvimos hace muchos años, e incluyo porque yo pertenezco a esa generación que tomó la idea de declarar el 25 como Día del Idioma Guaraní, es en homenaje a esa fecha en que la Constitución del 67 se promulgó, y con esa Constitución, el reconocimiento de la lengua guaraní. Coincidentemente con la promulgación, es el Día del Idioma Guaraní. Y después de eso, 2 días más, el 27, nosotros tenemos el Día Nacional de la Guarania. El Día Nacional de la Guarania, en recordación a José Asunción Flores, ¿verdad? Y luego, les decía a ustedes, tenemos el día 30, que es el día de Santa Rosa, y el día 31, que es el día de San Ramón Nonato. Eso es haciendo un poco el recorrido completo en el calendario de agosto. Se dice que por eso que agosto es el mes más folclórico de todos los meses en el Paraguay, porque está desde el día de Pojañaná. Una cosa que me olvidé, disculpen, es el viernes antes del 15 de agosto, el segundo viernes de agosto, es el Día Nacional del Cipá. El Día Nacional del Cipá, un poco en relación al 16 de agosto y en relación a Océano de Ayala, ¿verdad? A la ciudad de Océano de Ayala, donde se hace Cipá. Y como allí la fiesta, digamos, de alguna manera la recordación importante que se hace es el 16 de agosto, el día de la batalla de Costañú y el Día de los Niños, por su proximidad se tomó el segundo viernes de agosto, antes del 16 de agosto, como Día Nacional del Cipá. Eso, repito, es interesante entonces tomar en cuenta que son varios acontecimientos que nosotros vamos a ir viviendo dentro del mes de agosto, y que dentro del conocimiento de la lengua guaraní, yo les dije la vez pasada, tenemos que tomar siempre así como una cuestión de formación general, independientemente de lo que dice la primera parte, un poco de numeración, siempre tenemos cómo relacionar con los días, con los meses, ya se hablar del guaraní como idioma, decir palabras, construir oraciones como ya estuvimos haciendo. También a eso tenemos que sumar esta base de conocimiento. Y no se olviden que desde un comienzo les decía, hay una parte de nosotros que corresponde al mundo de la cultura guaraní, y hay una parte como esta que estuvimos hablando, que ya es paraguaya, que ya tiene la mezcla con el español, con la cultura occidental. Y de allí encontramos muchas cosas que ya no son tradicionales en la cultura guaraní. Eso es importante. Por ejemplo, este tema de los santos, ¿verdad? Ya es una cuestión cristiana, sobre todo católica. Decir San Cayetano, decir San Roque, decir, qué sé yo, Santa Rosa que mencioné, San Ramón, etc. Estamos refiriéndonos a actividades que se hacen donde la gente va y canta en guaraní, uno puede ir a una misa en guaraní, uno puede participar de un festival que se hace con música en guaraní, etc. Sin embargo, la figura de los santos no corresponden a la cultura guaraní. Los guaraní, en estricto sentido del concepto de los santos, ellos nunca tuvieron santos, no conocen lo que son los santos, ¿verdad? Sí, lo que fueron después adoctrinados, sí, lo que fueron reducidos, lo que fueron a las misiones, justamente allí, caso de San Ignacio, Santa María, Santa Rosa, Santiago, San Cosme y Damián, la encarnación que desapareció, Trinidad de Jesús. En esos lugares entra el concepto cristiano que se viste en idioma guaraní, pero que, repito, no corresponde a la cultura guaraní. Entonces, lo que estamos haciendo, por eso que a veces me tomo un poco de tiempo y aclaro bien, esto es guaraní, esto ya es paraguayo, esto ya es híbrido, esto ya tiene una mezcla, ya es guaraní occidental, siempre para poder distinguir, porque mañana probablemente les toca a ustedes, como en el caso de Luisa, trabajando allí con la gente, dándoles información. Lo correcto es que en este caso siempre les aclare, esto es guaraní y esto ya es occidental dicho en guaraní, ¿verdad? Esa parte no sabía, porque eso está muy buena, esa parte. Interesante, ¿verdad? Por eso si nosotros miramos dentro de este paquete de tradiciones, vamos a encontrar que mucho de lo que hoy nosotros tenemos, sobre todo en el campo religioso, se dice en guaraní. Y voy a recordarles nomás algunas cositas. Por ejemplo,
acá que dice están dentro del folclore social, ¿sí? Claro, la festividad de los santos. Por eso hablé yo, Jorge, hace rato del tema de las fiestas patronales. Por eso entra dentro del folclore social, efectivamente. Bueno, y les decía, por ejemplo, para el cristiano, para el que ya usó el guaraní para decir cosas cristianas, la iglesia es tupao, tupá, oga, tupao. Pero para el guaraní, la iglesia que tiene el templo, para ser más exacto, el lugar sagrado donde se reúnen, ellos le llaman opuy, no le dicen tupao. Ellos no le dicen tupao, le dicen opuy o le dicen oga guazú. Pero no es tupao, no es la casa de Dios. Ellos solamente se reúnen allí para hacer su ñemboque, claro que para un cristiano va a decir en guaraní ñemboque, ya vamos a una misa. Y la misa es una concepción cristiana, católica. La misa no es conocida por el guaraní tradicional, por el que practica su cultura tradicional, ancestral. Él no sabe lo que es una misa. Él no sabe lo que es hacer la señal de la cruz. Es decir, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero él no sabe ni qué es el Hijo ni qué es el Espíritu Santo. Salvo que se haya cristianizado, aclaro. Pero esos conceptos son cristianos y no son guaraní. Por ejemplo, el hecho de decir Ibaga, el cielo. El cielo, ese cielo que llamamos Ibaga, es el cielo cristiano. Esa es la morada del Dios cristiano. Allí está Jesús, está Santa María, está San José, están todos los santos, están los ángeles, los serafines, querubines, etc. Pero para el guaraní, eso que está allá arriba se llama Arapú. Él no le dice Ibaga, él le dice Arapú. Arapú es el universo, es la bóveda celeste. Pero para él, ese no es el lugar donde está el Dios cristiano. El Dios cristiano es para eso, para nosotros, digamos, lo que podemos ser cristianos y católicos, le decimos Ibaga, refiriéndonos al mismo cielo cristiano, con nombre guaraní, ese nombre guaraní es Ibaga. Otra cosa que también les había comentado en las clases de atrás, es que el indígena no tiene ni la más pálida idea, ni la remota idea de qué es el Añaretá, qué es el infierno. El guaraní no conoce el infierno. El guaraní lo único que tiene es el Ibi-Manatín, la tierra sin mal, que es la morada final, y todos nos vamos a ir al Ibi-Manatín. Ellos para nada se preocupan de que en algún momento alguien porque falla se va al infierno. Ni idea tienen lo que es el infierno. Ahora, lo que se van convirtiendo al cristianismo y al catolicismo, aprenden como pueden, pero tratan de entender qué es lo que es el infierno, porque es una cosa que nunca en su vida escucharon qué es. Así como también les dije exactamente lo que significa pecado, como falta contra Dios, que puede ser una falta leve, o una mediana, o una grande, llamada inclusive pecado mortal, etc. El guaraní no sabe qué diablo es el pecado, nunca jamás dijo pecado. Y la iglesia creó una palabra guaraní para llamarle al pecado, y es anga y pa. Anga, alma, ahí, putrefacción, podrido, podrida, y pa, todo. El alma totalmente podrida, lo que es la traducción que, cristianamente hablando, se creó para referirnos al pecado, pero con nombre guaraní, anga y pa. Pero no sé si tenemos tiempo por eso, pero tenemos. ¿Hay castigo y rango en los guaraníes? ¿Perdón? Hay un grupo así entre los caciques, cosas así, hay castigo para la minoría, hay una ley de ellos. Sí, ellos tienen su propia legislación, ¿verdad? Se basa en lo que se llama derecho consuetudinario. Ellos tienen su mecanismo que aclaro, no es que cometen muchas faltas. Ustedes no frecuentemente, salvo ya por el efecto del aparaguayanamiento, de aparaguayarse, el hecho de tomar caña, hoy muchos de ellos que están acá por la calle ya asumieron los patrones de conducta nuestros, pueden tener cuchillos, pueden tener pistolas. Acá, con cierta periodicidad, siempre estamos escuchando que hay casos donde se matan o le matan a alguien, pero en esencia, el cuchillo, así como conocemos, y la pistola o un fusil nunca pasaron por las manos de ellos, hasta seguramente muy recientemente. Entonces, la costumbre así de ser muy violentos no es de ellos, ¿verdad? No digo con eso que no ocurra, ¿verdad? Puede que se dé, yo por lo menos muy pocas veces escuché.
Coste que me tocó trabajar mucho tiempo con ellos. No todo, claro, no todo color de rosa, como se dice, pero no es frecuente entre ellos el castigo así a mansalva como a veces nosotros hacemos acá. Yo, conociendo los castigos que somos capaces de hacer nosotros de este lado, lo que ellos hacen está lejísimo de lo que nosotros hacemos acá. Tuve la circunstancia desgraciada que mi padre pasó por la tortura, ¿verdad? Y lo que él sufrió no le desearíamos a nadie, ¿verdad? Cosas así terribles. Por eso, en esa concepción, imagínense, ¿quién creó la silla eléctrica? No fue un indígena. ¿Quién practica la inyección letal? Tampoco es un indígena. ¿Quién creó la guillotina? No fue un indígena. ¿A quién se le ocurrió crear la hoguera? Tampoco fue un indígena. ¿A quién se le ocurrió colgar en el cadalso a alguien? No fue un indígena, ¿verdad? Es decir, difícilmente te van a encontrar un indígena que se cuelgue de un árbol o alguien que utiliza una guillotina para matarle a alguien. Ellos tienen un respeto muy profundo por la vida y por el ser humano. Ellos tienen un aprecio muy especial, saben quererse mucho entre ellos, ¿verdad? Y son de poco enojarse, son muy callados y tienen un concepto familiar fuera de serie. Es lo que yo por lo menos puedo decirle en términos generales. Con eso no estoy diciendo que no existan excepciones, pero son excepciones, no son las reglas. Lo que acá en el caso nuestro, haciendo esa comparación medio argel, pero en el mundo que nosotros vivimos, un poco más, un poco menos, aunque no está muy bien seguramente lo que voy a decir, pero yo percibo que hay momentos en que hay más mal que bien. Hay más muertes, hay muertes muy violentas, son casos así muy trágicos, lo que nos toca ver, esa exposición que se hace hoy en los medios de comunicación, ya nadie respeta, se puede mostrar un cadáver de una persona que acaba de ser acribillada en Pedro Juan Caballero y la gente está viendo, se pasan los grupos de WhatsApp, ya nadie se sorprende, ya nadie se perturba, hay gente que hace broma sobre un tipo que recibió 20 balazos, sale y dice muy simpático que hubiera ocurrido si le hubieran dado 50. Es decir, llegamos a un extremo donde somos indolentes, ya no de pie a cama. En cambio, ellos tienen un concepto muy profundo y aprecian mucho la vida y aprecian mucho a sus semejantes. Por eso, yo dentro de esos materiales que les voy pasando, y siempre dejo a criterio de ustedes leer un poco más, siempre y cuando ustedes lo consideren oportuno, yo les recomendaría, y vamos a ver acá con Fernando cómo hacer para pasarle, está en internet, se puede descargar y leer La civilización guaraní de Moisés Bertoni. La civilización guaraní. Son 3 tomos fabulosos. Bertoni encuentra en los guaraníes de su tiempo, claro, estamos hablando de casi 100 años atrás, una sociedad para él casi perfecta, una sociedad donde no había dinero, no había necesidad de dinero, donde la gente respetaba su naturaleza, eso que yo una vez le contaba, tienen sueño, duermen en cualquier momento, nadie le dice ahora no podés porque estás en hora de trabajo, se acuesta, descansa, respeta su cuerpo. Y ese hecho de vivir en la naturaleza, vivir con la naturaleza, no echar lo que no es necesario, no matar lo que no es necesario, decir inclusive que después de nosotros hay otros más que vienen, que van a necesitar ese espacio, que van a necesitar esos alimentos. Esa es una cosa común hasta hoy. Acá está el libro La civilización guaraní. Esta es el tomo 1, son 3 tomos. El segundo tomo, también, pero el segundo tomo que es religión y moral, ese segundo tomo es imperdible. Ustedes pueden leer y van a quedar seguramente tan sorprendidos como Bertoni en su tiempo quedó sorprendido. Y que hizo que él denominase a su libro con la palabra civilización. Que si ustedes buscan en un diccionario, dice el diccionario que civilización es el mayor estadio de desarrollo de una sociedad. Es un estadio muy elevado de desarrollo de una sociedad. Por eso él, siendo extranjero, siendo un hombre de ciencia, duro, rígido como era, no obstante no dudó en llamarle al libro La civilización guaraní, destacando las bondades de la cultura guaraní. Así es que yo les invitaría a ustedes en el tiempo que tienen, porque son
libros que requieren un tiempito, no es que son libros muy pequeños, pero son libros apasionantes, van a empezar a leer y de empezar a leer no van a querer parar después, pero son 3 libros muy valiosos. Estos son de principios del año 1900, ¿no? Y se considera que Bertoni es un escritor muy pulcro, muy limpio. Él no se dejó influenciar por cuestiones religiosas, ni políticas, ni de ninguna clase. Él hizo un trato muy, pero muy objetivo de los guaraníes de estudio. Hasta hoy es una persona muy respetada. Igual que la doctora Branislava Susnik, que tiene varios libros y que también hizo un trabajo científico de altísimo nivel que hasta ahora es apreciado acá y en cualquier lugar del mundo. Este libro que ustedes están viendo se lee en muchas universidades del mundo. Es el libro de cabecera de muchos antropólogos, de muchos etnógrafos. ¿Vos sabés que, profesor, en inglés está ese libro traducido en inglés? En muchos idiomas, está traducido en muchos idiomas. Por eso, sí, yo insisto mucho, sería interesante, en la medida de lo posible, tratar de ir complementando. De hecho, yo repito, como lo vengo haciendo, lo nuestro todavía es un curso básico y aprovechamos un espacio como este, así entre clases, una parte que tiene que ver con la literatura, con el folclore, con la cultura guaraní, y después volvemos a la parte, digamos, la conversación, la escritura, las conjugaciones, el uso de la lengua. Voy alternando, porque nuestro programa incluye no solamente conversación, redacción, gramática, sino que también comprende literatura, cultura y folclore. Por eso estamos haciendo estas clases en forma alternada, hasta que pasemos a un nivel, digamos, de más uso que obviamente tenemos previsto. Por hoy dejamos acá, y vamos a encontrar la semana que viene. Como siempre, un placer, y les deseo a todos a partir de hoy un feliz mes del idioma guaraní, un feliz mes del folclore. que tenga un feliz Halloween. Muy bien, muchas gracias. Igualmente para ustedes, igualmente. Hasta el jueves.